Te digo una cosa, nuestra fe será probada a lo largo de nuestra vida. Si yo te contara cuántas veces mi fe ha sido probada a través de enfermedades, de accidentes, de necesidad, tantas pruebas que hemos vivido, y tal vez tú me puedes decir, oye Abby, pero a mí no me gustan las pruebas, no me digas eso, ¿a poco así es la vida cristiana? Fíjate, acompáñame a Primera de Pedro 1:7, Primera de Pedro 1:7, dice, que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Te quiero preguntar algo importante. ¿Estás dispuesta a que tu fe sea pasada por fuego? Porque fructificar en la fe es darnos cuenta que vamos a pasar aflicciones, enfermedades, escasez y diferentes pruebas a lo largo de nuestra vida, donde el poder de Dios se va a poder manifestar en nosotros de tal manera que tú y yo podamos aprender a depender de Él. Como dice su palabra, mas el justo por la fe vivirá. Fructificar en fe es saber que no importa lo que venga, Dios está conmigo. Él no me ha abandonado. Cada promesa que ha dado a mi corazón sigue siendo real, aunque yo no la pueda ver. Cada promesa que Él ha dado sigue siendo sí y amén. Eso es fructificar en la fe. Bienvenidas nuevamente a otro capítulo de nuestra serie Fructifiquemos. Y el tema del día de hoy, como seguro ya te lo imaginas, es fructificando en la fe. ¿Me acompañas a hacer una oración? Señor, te estamos dando muchas gracias porque el día de hoy podemos escuchar tu palabra. Gracias porque puedes hablar a nuestros corazones, hablar a nuestra mente, a nuestro espíritu y puedes traer fe a nuestras vidas. Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de esta palabra y que podamos ver un fruto grande de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿En dónde tienes tu fe? Hoy en día la verdad es que la palabra fe está súper devaluada. Se usa en todo momento. Incluso podemos escuchar a personas que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador y te dicen, oye, ¿tienes este problema? No te preocupes, solo ten fe y vas a salir adelante. O tienes esta enfermedad, no te preocupes, tú ten fe y todo va a salir bien, todo va a cambiar. Pero yo me pregunto, ¿fe en qué o fe en quién? ¿A qué nos estamos refiriendo? Muchas personas tienen fe en su trabajo, tienen fe en su dinero, en sus inversiones. Otras personas ponen su fe en sus propias fuerzas e inteligencia y piensan que ellos solos son suficientes para salir adelante. Algunos ponemos o pusimos la fe, no sé, en algún acordeón para pasar algún examen, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si mi trabajo se acaba? ¿O qué pasa si tengo alguna enfermedad y si las fuerzas ya no son las mismas cuando tengo 50 años versus cuando tenía 25 años? Jesús nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. De tal manera que para que tú y yo podamos fructificar en la fe y vivir en la fe, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos no se ponen en las cosas
temporales, en las cosas que vemos, sino nuestros ojos se ponen en las cosas que son eternas, en las cosas que no vemos, en el Señor Jesucristo. Ponemos nuestros ojos y ponemos nuestra fe no en las cosas creadas por Jesús, no en su creación, no en el dinero, no en alguna persona, no en mí misma, sino ponemos nuestra fe en el Creador, en Jesucristo, porque no importa lo que pase, Jesús ya venció. Y nuestra fe es en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos a un Dios que actúa aún en medio de imposibilidades para perfeccionar su poder en medio de nuestra debilidad. Y que nos demos cuenta que no es por nosotros o no es en nuestras fuerzas, que no es con espada ni con ejército, sino todo lo que sucede en nuestra vida es por su Santo Espíritu. De tal manera que cuando tú y yo somos débiles, somos fuertes en Él, porque está su poder perfeccionándose en esa debilidad, aún en medio de imposibilidades. Y quiero que revisemos rápidamente una historia, la historia de Abraham. Seguramente tú la has escuchado. Abraham era un hombre que estaba casado con Sara y Abraham tenía 70 años. Ya estaban los dos pasitas, Sara tenía 60 años y no tenían hijo. Y además de que ya estaban viejitos, de que la costumbre de las mujeres ya le había parado a Sara, Sara era estéril, entonces en su cuerpo naturalmente no podía tener hijos. Fíjate, vamos a leer Génesis 15, del 3 al 6. Génesis 15, del 3 al 6. Dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Señor y fue contado por justicia. Yo quiero que te imagines un cielo súper estrellado. Todo esto es antes de la revolución industrial. Entonces, no había fábricas, no existían los autos, no había los niveles de contaminación que tenemos en la Ciudad de México para no poder ver tantas estrellas. Y literal, si sales, tal vez sí las puedes contar. No, imagínate un cielo súper estrellado en el desierto, donde literalmente volteas y ves una luz tremenda. Y Dios le dijo a Abraham: mira las estrellas, a ver si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y vemos cómo Abraham creyó al Señor, puso su fe en Dios y por lo tanto le fue contado por justicia. ¿Quieres que tu vida cuente por justicia? Pon tu fe en Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para fructificar en la fe y para que mi vida pueda ser contada por justicia? Vamos a ver dos puntos principales. Punto número 1. Para fructificar en la fe, necesito quitar todos los obstáculos que en mi corazón no me permiten creer. Ahí te va otra vez. Para fructificar en la fe, necesito quitar todos los obstáculos que en mi corazón están y no me permiten creer. Y yo encuentro principalmente 3 obstáculos. Obstáculo número 1 que tenemos que atrevernos a quitar para vivir en fe: la duda y la incredulidad.
La duda y la incredulidad. Acompáñame a Marcos 11, del 23 al 24. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estas son palabras de Jesucristo. Y Jesús nos está diciendo, lo único que tú y yo necesitamos para pedirle a una montaña, imagínate, a una montaña, muévete del lugar, hazte para allá, es creer. Y todo lo que pidiéremos creyendo que lo recibiremos, va a venir a nuestra vida. Pero aquí Jesús nos dice, creyendo y no dudando en su corazón, no teniendo duda, no teniendo incredulidad. Y fíjate que en la palabra original, en griego, la palabra dudare, no dudare, es diacrino, que significa vacilar, titubear, examinar, disputar y juzgar. Fíjate, disputar y juzgar. Significa que cuando tú y yo dudamos de Dios o de su palabra o de alguna promesa que Dios tiene para tu vida, estamos juzgando, estamos poniendo entredicho lo que Dios nos dice, por lo tanto nos lleva a estar o nos lleva a actuar contrario a su voluntad. Cuando dudamos, entramos en disputa o en pleito. Nuestra verdad versus la verdad de Dios. Y esa disputa se da en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos reflexionar, examinar, queremos verlo con nuestros ojos, ¿verdad? Queremos realmente examinar y encontrar en dónde está el truco. Y cuando tenemos duda e incredulidad, en realidad lo que estamos haciendo es quitarle crédito a Dios, quitarle confianza. Es como decirle, Señor, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres el creador del universo, pero esta enfermedad sí se ve muy difícil. O sea, yo estuve leyendo y en Google no encontré cura para esto. Entonces, la verdad es que lo veo difícil. O, Señor, yo sé que tú eres mi proveedor, pero estamos en pandemia. ¿Cómo voy a encontrar un buen trabajo? Está difícil. Señor, estamos en México. Los sueldos son mucho más bajos que otros países. Dudando, poniendo disputa entre la voluntad de Dios y nosotros. La duda es el principal motivo para que nuestra fe no se desarrolle. La duda es el principal motivo. El mundo nos enseña ver para creer, como Tomás, hasta que no vea las manos de Jesús y yo meta mis dedos en sus manos, no voy a creer que resucitó. Pero Jesús nos dice lo contrario. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Entonces cree primero, porque para ver hay que creer. ¿No te he dicho que si ves, verás la gloria de Dios, como nos dice en Juan 11:40? Y Dios cumple lo que promete. Entonces, decide quitar de tu vida el primer obstáculo, la duda y la incredulidad. Por muy intelectual que seas, por mucho que hemos leído, el poder de Dios existe y es real, y nuestro Dios es todopoderoso.
Decide confiar en sus promesas sin dudar, creer en Él sin dudar, sin importar qué tan difícil sea. Obstáculo número 2 que tenemos que quitar de nuestro corazón para fructificar en la fe: la falta de paciencia y la perseverancia. La falta de paciencia y la perseverancia. Mira, acompáñame a Hebreos 10, 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice, el que ha de venir, vendrá. Solo un poquito, aún un poquito, para que tú y yo podamos recibir las promesas de Dios en nuestra vida. Necesitamos tener paciencia. Y a veces como mujeres somos bien impacientes. Yo me he dado cuenta que, no estoy generalizando, pero al menos en mi familia como que las niñas somos más desesperadas que los niños. Yo me doy cuenta que mi esposo a veces es más paciente que yo para muchas cosas. Y yo quiero todo rápido, quiero todo ya, que pase. Pero es necesaria vivir la paciencia. Es necesario que podamos nosotros no desesperarnos cuando no vemos una promesa de Dios cumplida y seguir perseverando en fe. Que no nos falte la paciencia, que no nos falte la perseverancia en la fe. Te digo, ¿a quién le faltó? A Sara. Después de que Dios le dio la promesa a Abraham, tuvieron que esperar 30 años. 30 años tuvieron que esperar. Pero, ¿qué crees? Que por ahí era el año 23 más o menos. Ya después de 20 y algo años que había Dios dado la promesa a la vida de Sara y a la vida de Abraham, Sara se desesperó y le dijo a Abraham, te doy a mi sierva egipcia, llégate a ella y ese va a ser el hijo que me va a heredar. Y como tú sabes, nació Ismael, que Ismael era 13 años más grande que Isaac. Y la falta de paciencia de Sara ocasionó uno de los conflictos que hasta el día de hoy continúa, que es el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina, ¿verdad? Los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Espera en Dios. Dios no se tarda, Dios llega a tiempo. Y aun cuando has esperado tal vez mucho tiempo, muchos años, muchos meses, tú sigue teniendo fe, que tu fe no decaiga, sigue perseverando en la fe. Tercer obstáculo que tenemos que quitar de nuestro corazón para fructificar en fe: el temor, el miedo. Acompáñame a Mateo 14, del 25 al 33. Mateo 14, del 25 al 33. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. O sea, estaban gritando, ¿no? ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Tercer obstáculo, el temor. Va a haber momentos en nuestra vida que veamos una tempestad venir. Vamos a ver el viento recio, la lluvia fuerte. Y en ese momento tenemos dos opciones. Tenemos la opción de tener miedo como Pedro. Pero ¿qué es lo que hace el miedo? Solo nos hunde más. Cuando vemos que no la vamos a librar, oye, me quedé sin trabajo, ¿cómo le voy a hacer ahora? Oye, tengo alguna enfermedad, ¿cómo le voy a hacer? O pasa esta prueba en mi vida, ¿cómo le voy a hacer? El miedo solo nos va a hundir. Pero cuando decidimos quitar el miedo de nuestro corazón, sabemos que Jesús está a nuestro lado y que Él nos hace caminar sobre las aguas. De tal manera que no importa viento, tempestad, tormenta que venga, si Jesús está conmigo, yo voy a caminar sobre las aguas, voy a salir adelante y su poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Quita todo temor de tu corazón. Entonces, primer punto para fructificar en la fe, tenemos que quitar 3 diferentes obstáculos como lo acabamos de ver. Y segundo punto, para fructificar en la fe, tengo que perfeccionar mi fe con obras. Acompáñame a Santiago 2 del 17 al 22. Santiago 2 del 17 al 22. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Tu fe y mi fe es perfeccionada por nuestras obras. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras obras demuestran nuestra fe. Que si yo estoy orando por sanidad en un área específica, por ejemplo, de mi cuerpo, ¿cuáles serían mis obras? Pues voy siguiendo los cuidados médicos, me empiezo a cuidar, empiezo a cambiar mi vida, llevo una vida más saludable, tomo más agua, duermo más. Me quedé sin trabajo. ¿Cómo se perfecciona mi fe? A través de mis obras, Señor. Yo confío en que tú eres mi proveedor, en que tú me puedes dar un trabajo, pero yo me voy a preparar, voy a armar mi currículum, voy a hacerlo excelente, voy a ir tocando puerta y así tenga que tocar 300 puertas. Dios solo necesita abrir una puerta. Nuestra fe se perfecciona a través de nuestras obras, a través de nuestra obediencia. Podemos ver 2 ejemplos. Noé, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, se cree que todavía no llovía en la tierra. Noé no sabía lo que era la lluvia, pero por la fe él preparó
el arca para que su casa se salvase y para que tú y yo el día de hoy estemos aquí. Noé tuvo fe en Dios, pero actuó también. Trabajó y estuvo preparando el arca, ¿verdad? Fíjate, Abraham por la fe salió de su tierra y de su parentela, aún sin saber a dónde iba a ir, para ir a la tierra que Dios tenía para él. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Él no sabía a dónde iba, pero él obedeció. Su fe se perfeccionó a través de sus obras. Después Dios le pide a Isaac como sacrificio. Y Abraham se levantó de mañana, preparó todas las cosas para sacrificio. Y él le dijo a Isaac, Dios proveerá. Cuando Isaac le preguntó, papá, ¿pero dónde está el cordero? Dios proveerá. Y Dios proveyó. Nuestra fe se perfecciona a través de nuestras obras, a través de nuestra obediencia. Decide vivir en fe, porque cuando tú y yo vivimos en fe, alcanzamos las promesas de Dios, no solamente para nuestra vida, sino para la vida de nuestras generaciones, poniendo los ojos en las cosas que son eternas y no en las cosas temporales. Decide vivir en fe. Fíjate, Hebreos 11, del 13 al 16. Acompáñame, por favor. Hebreos 11, del 13 al 16 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En Hebreos 11 vemos la vida de fe de diferentes héroes de la fe. Y nos enseña que nuestros ojos y nuestras metas deben de estar puestas en Jesús, más allá de lo terrenal, más allá de las cosas que quiero tener o de cómo quiero vivir o me quiero casar con un hombre guapo. Más allá de eso, nuestra fe debe de estar puesta en Jesús y en metas celestiales. De tal manera que eso nos lleva a que, aun cuando no recibamos lo temporal, lo que está aquí en la tierra o lo visible, vivamos contentos, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos y que Dios está preparando una morada celestial para ti y para mí. Dios está preparando promesas mejores de las que tú y yo podemos imaginar. Una promesa eterna, un galardón eterno, que es la vida eterna. De tal manera que cuando tú y yo entendemos esto, nos lleva a entregarle todas sus promesas a Dios de nuestra vida. Nos lleva a entregarle lo más valioso que tenemos, amándole por quién es Él y no por lo que me da o por lo que no me da. Amando a Jesús por lo que ya hizo por mí, que es su salvación y que es el regalo más grande que jamás alguien me ha dado. Y no poniendo mis ojos en las cosas temporales, sino en lo eterno. Decide vivir en fe. Y te quiero contar rápido una historia. Cuando tenía 14 años, empecé a tener periodos irregulares menstruales.
Me llevaron al doctor después de algunos estudios, ultrasonidos, se dieron cuenta que tenía quistes en mis ovarios. Y por primera vez me dieron el diagnóstico que tenía el síndrome de ovario poliquístico. Y me acuerdo que a los 14 años el doctor me dijo por primera vez: Abby, te va a costar trabajo tener bebés. Entonces, a partir de ahí estuve en un tratamiento para regular mis periodos menstruales. Y fue un proceso de años, fue un proceso de 14 años. Ya tengo 28, entonces hace 14 años empezó este proceso en mi vida. Y a lo largo de mi adolescencia, yo te quiero decir algo, siempre hubo miedo. Había como que algo en mí que me decía: ¿y si no puedes tener hijos? ¿Y si de verdad no puedes? Ya cuando nos casamos, antes de casarnos, cuando todavía éramos novios, yo le platiqué a Oscar de la situación y le dije: mi amor, ¿me vas a amar aún si algún día no podemos tener hijos? ¿Así me aceptas? Y mi esposo me aceptó y me dijo: así te amo como eres. Y aún si no tenemos hijos, tú eres mi familia. Y por 4 años por casi 4 años, estuvimos intentando tener bebés. Volvimos a ir a los médicos, no solamente dieron ese diagnóstico, lo confirmaron, sino además encontraron resistencia a la insulina, que el uno con el otro pues se combinaban y se iban empeorando. Estuvimos en 2 años en tratamientos clínicos médicos y el doctor en el último tratamiento me dijo: Abby, no está dando, la única solución ahorita ya es inseminación artificial, intentaría 2 veces y si no, in vitro. Y el doctor dijo: esto ya es declarado infertilidad sin causa aparente, porque a pesar de que tenemos los tratamientos, a pesar de que te están ayudando, pues nomás no pega. Y yo me sentía rota. Yo decía: Señor, no puedo hacer lo básico que mi cuerpo fue creado para eso. Porque el cuerpo de todas las mujeres, desde el momento de nuestra concepción, fue creado para un día dar vida y extender el linaje, para un día tener una familia. Y yo me sentía rota porque decía: mi cuerpo no puede hacer lo básico de una mujer. Pero Dios me enseñó que tuve que quitar 3 obstáculos de mi corazón. Tuve que quitar duda. Ay, ya pasaron 4 años, ya pasaron tantos años y nomás no pega. Ahora, ¿cómo? Si es más fácil a los 20 antes que los 30. Tuvo que quitar incredulidad. Tuvo que quitar temor de que tal vez nunca iba a tener hijos. Tuvo que quitar la falta de paciencia para que yo entendiera que no era en mis tiempos, no era como yo lo había planeado, sino que era en los tiempos perfectos de Dios. Y tuve que perfeccionar mi fe en obra, porque tuve que cambiar cómo vivía, tuve que empezar a vivir una vida más saludable para prepararme en fe para los bebés que venían. Y tú sabes que para la gloria y honra de Dios, después de 4 años, ya estamos esperando a nuestro primer varoncito, a Jesse. Ya estamos a la mitad del camino. Y yo le doy gracias a Dios porque es en Él. Sigue creyendo. Aún en medio de imposibilidades tenemos a un Dios fuerte y poderoso. Decide fructificar en fe, porque la fe es lo que nos lleva a ser amigas de Dios. La fe es lo que nos lleva a ser contadas por justicia. La fe
es lo que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y me dejas hacer una oración? Señor, te doy muchas gracias por la vida de todas nuestras amigas que están escuchando este mensaje. Gracias, Señor, porque tú el día de hoy nos enseñas a fructificar en la fe. Yo te quiero pedir que cada una de nosotras quitemos cualquier obstáculo que esté estorbando en nuestro corazón, a pesar de toda tormenta, tempestad, a pesar de que la situación no se vea bien, que podamos darnos cuenta que tú ya venciste, Jesús, que nuestra vida está en tus manos, que tú nos haces caminar sobre las aguas, que podamos darnos cuenta que hay un galardón más grande que es la vida eterna, Señor. Ayúdanos e incrementa nuestra fe. Ayúdanos a vivir en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendice y nos vemos en el próximo episodio de esta serie Fructifiquemos.